Esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Gracias por estar con nosotros. Y Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua, Energía Verde y Compost. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en este tema. Pues bueno, en este tema que nos importa mucho. Comienzo contigo, Juan Francisco. Lo hemos platicado, pero ahora está la deuda que tiene México. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Estados Unidos está exigiendo su agua, Juan Francisco. Pues ¿cómo se les va a pagar? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Pedir otra prórroga, otro ciclo de 5 años? ¿Cómo ves? Bueno, de entrada, pues, el norte del país está viviendo una de las crisis más fuertes. La sequía se ha ampliado por cuarto año consecutivo y esto ha hecho que México sea incapaz de cubrir los compromisos que tiene con el acuerdo de 1964. Y es ahí donde tenemos que estar conscientes de que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Sí. Sin embargo, también tenemos que recordar que la presión que ha hecho el presidente Trump para hacer cobro y efectivo estos adeudos es muy fuerte, tanto que la presidencia de la República se ha obligado a desviar agua que es necesaria para los agricultores y cumplir con un poco de este acuerdo. Ahora no estamos en otro, Alberto, estamos en un primer ciclo, en un déficit de un primer ciclo de 5 años. Este déficit se puede sumar al siguiente ciclo. Entonces todavía tiene México oportunidad de situación climatológica que recibamos eventos extraordinarios, pero también hay que ser conscientes, esto no se puede cumplir sin acciones de ahorro de agua, de tecnificación de riego, de enviar agua constante a las presas Falcón y Amistad para poder cubrir todos estos déficits que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Y también no estar a expensas de que nos vayan a cortar el agua del río Colorado, porque es 3 veces más lo que nos aportan del río Colorado para toda la cuenca de Mexicali, de lo que nosotros entregamos para la cuenca del río Bravo y Texas. A ver si podemos ampliar en esto, Alfredo Alegría. ¿Cómo está eso de que hay un acuerdo? ¿Por qué surgió? ¿Y cómo es que se distribuye el agua que llega ahí al río Bravo, Alfredo Alegría? Buenas tardes, Alberto, a ti y a todo tu auditorio, y buen provecho, ya es la hora de la comida. Mira, este acuerdo es de 1944, Alberto, y bueno, ya tiene muchos años. En aquel entonces el agua que se producía pues era suficiente. El agua destinada a agricultura era escasa porque no estaba tan habitada toda esta zona que incluye el acuerdo, y se acordó que se iba a dividir en porcentajes que iban a ser similares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua estaba en una cuestión que es la frontera. Si bien no la frontera física, los americanos la recorrieron un poquito para que incluyera las aguas del río Bravo. En ese entonces no había tanta demanda de agua para la población, ni tampoco ya para el riego agrícola. Sin embargo, pues como siempre se esperó por ambos países de, estamos bien, ¿para qué hacemos algo si esta agua está buena? México, teniendo un poquito más por la orografía de esta captura de agua, entonces empezaba a jalar más agua y le decía, luego te la compenso. Pero esa compensación, igual que como tenemos en muchos casos, no llegó. Siempre se quedaba a deber cuando empezaron a disminuir las lluvias y entonces se adeudaba agua, esperando que hubiera una buena caída pluvial de agua y con ello compensar esto de está bien, toma tú esto, yo esto. Pero ante la situación climática, para todos aquellos gobiernos que dicen que no existe el cambio climático, pues hoy nos damos cuenta que sí existe
y que se ha disminuido esta percepción de agua pluvial. Claro. Al margen que no se aprovecha, se desperdicia. Exactamente, es que ese es el asunto. Luis Manuel Guerra, químico por la Universidad Nacional Autónoma de Químico por la México. Universidad Nacional Autónoma de Gracias México. por estar aquí con nosotros. ¿Cómo ves este tema, Luis Manuel? Llegó el plazo, hay que pagar, no hay cómo. ¿Qué tenemos que hacer como país? Ese es un acuerdo que se tiene con los Estados Unidos y es inevitable, Luis Manuel. Correctamente este acuerdo que se firma pues, todavía durante la Segunda Guerra Mundial obedecía a otro tipo de demandas, de situaciones, y los dos países cambiaron radicalmente, ¿no? Sobre todo en cuanto a la demanda de agua potable para la población, pero también la producción agrícola en el 44 era muy diferente a la producción agrícola actualmente. México ha estado cumpliendo en la medida de la dotación de agua que se tiene. Hay que recordar también que la dotación que los Estados Unidos nos proporcionan del río Colorado también se ha modificado por el uso agrícola. Inclusive el río Colorado estuvo usando en la parte baja, cerca de la desembocadura en el Golfo de California, para lavar tierras alcalinas, tierras salitrosas, ¿verdad? Se lavaba la tierra para poder cultivar, y eso entregó a México también una calidad del agua pues que no era aceptable. Es muy complejo, es un acuerdo internacional, uno de los primeros acuerdos internacionales sobre agua entre dos naciones que comparten vías fluviales, y yo creo que se requiere sentarse a la mesa, repasar exactamente cuál es la realidad conforme avanza la sequía, qué es lo que podemos esperar, porque no puede ser que cada vez, ¿verdad?, que se presenta una demanda por parte de agricultores, por ejemplo, en Texas, entremos en crisis, entremos en conflicto. Esto tiene que quedar perfectamente claro. Es imprescindible, es imperativo el revisar este convenio y adecuarlo a la situación actual. La sequía no se va a ir mágicamente, la gente no va a dejar de tomar agua mágicamente, y la agricultura, bueno, aquí sí hay un tema, ¿verdad?, que puede ser, pues digamos, trabajado conjuntamente en forma binacional, que es la tecnificación del campo, ¿no? Claro. Usar mucho más eficientemente el agua para la agricultura. Pero estas son cosas que deben de trabajarse conjuntamente dentro de la atmósfera de que compartimos un agua que es para ambos, ¿no? Y México no es que no haya querido, también ha habido ahí algo de situaciones, sí, a veces de cierta renuencia. no Vamos a hacer una pequeña pausa, Luis Una Manuel, Juan Carlos, Alfredo, para que volvamos con este tema, porque en Monterrey están felices porque les pegó el huracán Alberto y les llenó todas sus presas, ¿no? Hasta para por 2 años o más. ¿Cuál va a ser el uso de esta agua? ¿Qué tenemos que hacer para que cuando lleguen estos golpes alegres de la naturaleza, pues la mantengamos? Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos. Antes de irnos a la pausa, lo invito a que visite nuestro portal Mega Noticias MX. Hoy encontrarás la segunda entrega del serial Religión y su impacto en el mundo, en la que se explora cómo desde hace miles de años la humanidad ha buscado respuestas a través de la religión. El 31% de la población mundial es cristiana. Se calcula en 2.300 millones de personas. Le sigue el Islam con 2.000 millones de personas, los seguidores del profeta Mahoma, el hinduismo, en fin, un reportaje absolutamente interesante. Entra en estos momentos a Mega Noticias MX y lee las 2 primeras partes de este serial de 3 partes. Se llama Religión y su impacto en el mundo. Nosotros continuamos aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Regresamos, también estás Alfredo Alegría con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos, Juan Francisco? Ya vemos que no estamos obligados a lo imposible, pero hay que pagar, y con Donald Trump pues hay que tener las barbas a remojar.
a lo mejor no en agua porque no hay cómo, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer México? Por ejemplo, Nuevo León, se le llenaron sus presas. Fue verdaderamente un milagro que llegara el huracán y dijo, a ver, cada una de las presas las llenó al 100%. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos, Juan Francisco? Bueno, definitivamente hay que tomar acciones para conducir el agua que se tiene a las zonas de riego necesarias, para tecnificar todas las zonas que no están tecnificadas en el riego, disminuir la demanda de los agricultores y también contemplando que la demanda de productos agrícolas es cada vez mayor. Como decían hace algún momento, ha cambiado la situación actual del país, ha cambiado la situación actual de 1944 a la fecha. Sin embargo, también ha cambiado el acuerdo. La última vez que se negoció fue en el 2004. Se contemplaron todos estas pérdidas por la falta de infraestructura por parte de México. Sí hay una conciencia, pero también tenemos que estar conscientes y hacer es ver que la situación tanto en Estados Unidos como en México es la misma. Estamos sufriendo la sequía. Las pérdidas en el estado de Texas por la sequía que están viviendo son alrededor de $900 millones anuales. Esto quiere decir que no solo están también siendo afectados por la falta de gestión del agua en México, sino están siendo afectados por un efecto meteorológico que traspasa fronteras. Y bueno, como lo habíamos dicho, no podemos cumplir lo que no hay, ¿no? No podemos dotar del agua que no existe, pero sí podemos tomar acciones para reducir nuestra demanda, para mejorar el pago de agua del río Bravo y para mejorar el agua en la gestión de México. Y también tenemos que hacer esta labor de negociación, de que no podemos cubrir el agua que no tenemos, ¿no? Exacto. Y tenemos que hacer esa conciencia, ¿no? No solamente pues, ceder ante presiones, sino también tenemos que hacer esa conciencia de que no es una situación aislada, es una situación de un cambio climático constante, es una situación de 5º año consecutivo de sequía, el cual estamos sufriendo, y bueno, sí se ha olvidado. ¿Sí? Pero Juan Francisco, explícale eso a Donald Trump. Alfredo Alegría, la presión va a estar muy fuerte. Y a los agricultores tejanos y a los ganaderos también les surge el agua y el compromiso está. Así es, Alberto. Pero mira, lejos de ver esto de forma negativa, tenemos que impulsar nuevas opciones. Por ejemplo, como tú bien lo decías, sí, ya la brincó Monterrey, pero ¿sabes quién no la está brincando en este 2025? Pues no le está brincando ni Chihuahua, ni Coahuila, ni Sonora. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la presa Abelardo Rodríguez está completamente vacía. La presa Adolfo Ruiz Cortines está al 1%, la presa Cuauhtémoc está al 3%. Y mucha de esta agua es para riego agrícola, de eso estamos hablando. No es la que toma la gente, es la agrícola. Ahora bien, tenemos que impulsar en el campo la creación de jagüeyes, de estas ollas de agua y de una forma, aunque sea artesanal, crear riego por goteo para que esta agua se aproveche. Para que te des una idea, básicamente, en 2025 la crisis hídrica está muy acentuada. Se estima que 36 millones de personas, ¿sí?, van a sufrir de no tener agua para beber. A ese punto estamos llegando. Entonces, es tiempo de que los organismos de agua municipal ayuden a tecnificar el suelo agrícola, el riego agrícola, que es poner una manguera con hoyitos, meter la bomba y que en lugar de inundar las hectáreas, vaya cayendo por gotitas y así alimentar las plantas. Porque ¿cómo es posible que en pleno 2025, Luis Manuel Guerra, no tengamos esa tecnología en el campo y sigamos a expensas del temporal? Si llueve, pues qué bueno, y si no, pues a aguantarnos, ¿o cómo ves, Luis Manuel? No, porque eso lo hemos insistido muchísimas veces, hay ese rezago fundamental en la gestión del agua
en México. México usa el 76% de todo el agua que recibe del cielo, ¿no? Pues todo el agua de lluvia, el 76% se va a la agricultura. Y eso habla de una enorme ineficiencia. Para que tengas una idea, del agua que se usa para la agricultura, el 30% se aprovecha, el 70% se desperdicia. O sea, de un recurso muy escaso, como decía hace un momento Alfredo, además lo estamos mal usando, ¿no? También del otro lado de la frontera, no son así de lo máximo ellos en ese Sí. sentido. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Una cuestión pendiente, por ejemplo, en México, es el correcto tratamiento de las aguas negras en las ciudades que han crecido enormemente, ¿no? Juárez, Cali, eh, en Nuevo León, en Coahuila. Entonces, ahí hay un recurso para el campo muy importante con un buen tratamiento de aguas. No lo estamos haciendo. Tenemos esos rezagos pendientes, pero como decía yo, hay que revisar desde su origen, desde su estructura conceptual, este acuerdo que viene precisamente de una época muy distinta. Se han hecho parches, ¿no? A lo largo del tiempo, pero siempre para buscar, como quien dice, culpables, ¿no? Aquí no hay culpables, no hay agua. Sí. Definitivamente, Juan Francisco lo estaba diciendo, ¿no? Bueno, pues ¿qué vamos a manejar si no hay? Bueno, no hay también porque la estamos manejando mal. Aquí es donde hay que hacer una reestructuración completa de la gestión del agua en la frontera norte. Exactamente, pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Juan Francisco Bustamante, Luis Manuel Guerra y Alfredo Alegría, y continuamos con esta situación. Antes le recuerdo que lo de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, Luis Manuel Guerra, químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, Alfredo Alegría, presidente del Centro de Investigaciones sobre Biodigestión Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua y Energía Verde y Compost. Gracias a los tres. Vamos a cerrar este debate en torno al agua. Hay ahorita una polémica reforma a la ley de telecomunicaciones que está causando ahí muchos dimes y diretes en el Senado de la República. Hay discusión en otros temas, pero ¿y por qué no los hay, Juan Francisco, en el tema del agua? Que las telecomunicaciones son muy importantes, pero el agua es vital. ¿Por qué no hay discusiones para ver qué se hace en el tratamiento y uso del agua en el país? Mira, definitivamente hay discusiones en el entorno. Digo, aquí está el químico Guerra, que es Alfonso, que son grandes investigadores. Sin embargo, lo que no hay es dinero. El problema ya está rebasado, Alberto. Todos somos consecuencia o vivimos las consecuencias de la mala gestión del agua en México. Todos tenemos que tomar agua de una fuente alterna a nuestro grifo. Todos tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros ríos contaminados. Todos tenemos que sufrir las consecuencias del mal tratamiento, de la falta de tratamiento de agua, que no alcanza ni el 40% del agua residual. Y bueno, todos vivimos las consecuencias de ese desperdicio. Tenemos que cambiar la gestión del agua, tenemos que reducir el agua de uso agrícola del 76 al 55% mínimo. Tenemos que mejorar el uso de agua doméstico, tenemos que reducir la cantidad de basura que se genera en las ciudades y que se descarga en todos nuestros sistemas de drenaje. Vamos, todos tenemos que hacer conciencia y esto también conlleva a que tenemos que invertir. Tiene que haber un esfuerzo de invertir por parte del gobierno, de invertir por parte de los municipios y de invertir por parte de las empresas. Y bueno, pues no es un cambio de un día para otro, tenemos que lidiar con el cambio climático y para bien o para mal, pues tenemos que hacerle frente ante esta situación ahora de Estados Unidos que exige el pago, por él también consecuencia de esa falta de gestión. Alberto. Porque Alfredo Alegría, ¿qué tal le hubiera caído al sector del agua, del mantenimiento, del uso racional? 500,000 millones de pesos que se gastaron en el Tren Maya, en un tren que muy pocos usan, beneficia a poquísimas personas, y ese dinero, ese $500 millones de pesos, pues lo hubieran invertido al agua, Alfredo. Sí, Alberto, mira, quiero darte un dato. Dinero sí hay.
El gobierno ha destinado 122.600 millones de pesos hasta el 2030 para el agua, ¿sí? Pero nos afirma que hay 17 proyectos de infraestructura, pero no los especifica. Alberto, necesitamos proyectos que sean de bajo costo, sumamente eficientes en todo lo que es el agua, para de esta forma aprovechar. Te pongo un ejemplo rápido. En otras latitudes ponen 2 postes y en medio una tela muy fina, como una bandera, para que la humedad que está en la noche y en la madrugada se condense, eso baja, es captura de agua de humedad, se mete a un tinaco gigantesco y de ahí se bombea para el uso agrícola. En México no lo tenemos. Entonces tu público debe de pensar siempre cómo resolvemos los grandes problemas de la forma más eficiente, más creativa y más económica. ¿Sí? Es lo que debemos hacer y debemos crear una cultura del aprovechamiento y economía circular del agua. Por cierto, le mando un saludo a Juan Francisco y al Químico Guerra, y bueno, que tu público sepa que hay que educar para no contaminar, Alberto. Sí, es que esa es la otra. Luis Manuel, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué nos vamos en este tema? ¿Cuál es el llamado urgente a los que toman las decisiones, incluso hasta el usuario común que toma la decisión de tirar o contaminar el agua? Adelante, Luis Manuel. Tenemos que crear una cultura del agua, empezando también por los gobernantes, ¿no? Lo que dice Alfredo es cierto, dinero sí hay. Estos proyectos faraónicos, ¿no? Que le sirven a alguien para quedar bien con la sociedad, ganar votos, etcétera, se lo están quitando al agua y nunca hemos tenido suficiente dinero. Tenemos que modificar toda la acción de cómo funcionan los organismos operadores. Mencioné lo de las plantas de tratamiento de aguas negras, están inutilizadas el 70% en el país. No les interesa porque no gana votos el agua hasta que no hay agua más cara que la que no se tiene. Yo creo que este conflicto para mí es una cuestión puramente mediática, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, pero en fin, sí hay sustento para revisar todo este tratado. Es una buena llamada de atención. No le podemos sacar la vuelta al hecho de que estamos con una muy mala gestión del agua en México. Tenemos un rezago de muchas décadas y definitivamente una de las cuestiones, Juan Francisco lo mencionó, la tecnificación del campo mexicano es un imperativo. Así que, pues bueno, y ahí está el llamado a atender el asunto. Es el lugar común. Agua es vida, es el vital líquido, como le llaman románticamente en algunas crónicas periodísticas, pero finalmente se reduce a eso. Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Francisco, como siempre. Luis Manuel Guerra, químico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Químico Guerra, muchísimas gracias. Alfredo Alegría, como siempre, presidente del Centro de Investigación sobre Biodigestión Anaerobia, Residuos Urbanos, Agua y Energía Verde y Compost. Muchísimas gracias a los tres, gracias por sus conceptos. Aquí en